Europa ha sufrido en la historia muchos escenarios tristes en la Segunda Guerra Mundial. En los años 1939 a 1945, varios países participaron en la guerra y al final del conflicto, Europa fue completamente devastada. Se necesitaba una reconstrucción económica y política. Era imprescindible la existencia de una cooperación entre naciones. Años después de terminar la guerra, los países continuaban divididos, pero también sabían que ya no podían seguir con más destrucciones. Para evitar otra guerra se tenían que controlar los materiales que le hacían posible, el acero para la fabricación de las armas y el carbón que se necesitaba para los transportes y para el funcionamiento de las fábricas. Por lo tanto, el 18 de abril del año 1951, 6 países firmaron un tratado para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en sus siglas CECA, para respaldar las industrias pesadas y que nadie pudiera producir armas para la guerra individualmente. Los miembros que formaban parte eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957, estos mismos países que formaban parte de la CECA querían formar un mercado común, uniendo las aduanas y facilitando el comercio de mercancías y la libre circulación en las fronteras. Firmaron el Tratado de Roma, que dio inicio a la Comunidad Económica Europea. En los años 60 fueron de crecimiento económico porque los países ya no poseían los derechos de aduana por las transacciones comerciales. En 1962 nace la Política Agraria Común, PAC. Se uniforman los precios agrícolas en toda la Comunidad Económica Europea y todos los países podían abastecerse. En 1973 se van uniendo a la Comunidad Económica Europea otros países: Dinamarca, Reino Unido, Irlanda. Luego, en 1981 se incorpora Grecia. Fue el 10º país miembro de la Unión. En 1986 se unen España y Portugal. En ese mismo año se firma la Acta Única Europea. Aún existían diferencias en las legislaciones de los países y se dificultaban los intercambios comerciales. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, en sus siglas TUE. Este cambió el nombre de la Comunidad Europea. En realidad, TUE modificó en una sola comunidad las preexistentes, CECA, Euratom y la Comunidad Económica Europea. Fue la colaboración entre las justicias de los diferentes países y la armonización de la política exterior. El objetivo de este tratado era fortalecer la democracia europea y reforzar la participación de los países para la construcción de la Unión Europea. En 1993 se establece el mercado único con la libre circulación de personas, mercancías y capitales. En 1995 se añadieron Austria, Finlandia y Suecia. En octubre de 1990, Alemania se unifica y la antigua Alemania Oriental se incorpora a la UE. En marzo de 1995 entra en vigor los acuerdos de Schengen entre Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal para la desaparición de los controles fronterizos, es decir, que los ciudadanos no necesitaban de pasaporte para circular en otros países. En 1997, del Tratado de Ámsterdam, basado en el tratado anterior y fortaleció la libre circulación de las personas, también se ocupó del respeto a los derechos humanos y a la seguridad común. En 1999 ocurrió un enorme hito en la UE con la creación del euro, ya que favoreció el intercambio comercial entre los países adoptantes. En el año 2000 entra en vigor el Tratado de Niza, reformó las instituciones europeas y los equilibrios de poder de los distintos países. En el año 2004 fue llamada Europa de los 25, fue el mayor periodo de ampliación en la Unión Europea. Esos países tenían una renta per cápita superior a la media de los países de la Unión. Entre ellos estaban Polonia, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, la República Eslovaca y Eslovenia. El último acuerdo firmado por los países fue el Tratado de Lisboa en el año 2007. Se dotó a la UE de personalidad jurídica propia y se crearon figuras representativas como el presidente del Consejo Europeo. Dicho tratado estableció una Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El Tratado de Lisboa reforzó la democracia a nivel nacional y de la UE, atribuyendo un papel muy importante a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo. Su objetivo siempre ha sido el de fortalecer todas las instituciones para así poder fortalecer la Unión. A pesar que vivimos en un mundo inestable, la Unión Europea sigue siendo un bastión de libertad.
democracia e igualdad, respetando el Estado de Derecho y los derechos humanos. Organismos de la Unión Europea. Parlamento Europeo. El órgano parlamentario, sin embargo, fue diseñado para operar originalmente en las periferias al no poseer atribuciones legislativas ni legitimidad democrática directa. Las competencias de la Asamblea se limitaban al derecho a formular preguntas a la alta autoridad, a ser consultada obligatoriamente en ciertos asuntos y ejercer su íntimo control sobre el presupuesto. Disponía un poder de control sumamente limitado. Podía someter una moción de censura sobre la información general de la alta autoridad, y en caso de ser aprobada, los miembros de alta autoridad deberían renunciar colectivamente a sus cargos. El Parlamento es un órgano de la Unión Europea elegido por sufragio directo, con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias, es decir, a modo de una asamblea legislativa de carácter supranacional, donde todas sus decisiones deberían ser acatadas por todos los países miembros de la Unión Europea, es decir, las leyes son vinculantes. Consejo Europeo. El Consejo Europeo está compuesto por jefes de estados o de gobierno de los estados miembros, así como su presidente y por el presidente de la Comisión. Participa también en el desarrollo de sus funciones en alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad. En pocas palabras, es el órgano máximo de la Unión Europea, compuesto por funcionarios de alto nivel y por jefe de Estado de cada país miembro. El Consejo es como el Ejecutivo de la Unión Europea, es como el contrapeso, porque el Consejo de la Unión Europea está conformado por su presidente y jefe de Estado de cada país. Tiene el poder ejecutivo, que es el Consejo, y el poder legislativo, que es el Parlamento. Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es la institución que representa a los gobiernos de Estados miembros y está conformado por un ministro de cada Estado miembro en función de la materia tratada. Por ejemplo, los ministros de Agricultura componen el Consejo sobre Política Agrícola Común. Representa a los gobiernos de los Estados miembros, adopta la legislación europea y coordina las políticas de la Unión Europea. Cumple las mismas funciones con el Consejo Europeo, con las diferencias que quienes los conforman son los ministros de diferentes carteras. Comisión Europea. La Comisión Europea es la institución que representa y protege con total independencia los intereses generales de la Unión. Está conformada por 27 comisarios, uno por cada estado de la Unión Europea, bajo la dirección de un presidente, es el cual que decide las diferentes competencias políticas. Es la que vela por miembros de intereses generales de la Unión Europea, proponiendo y comprobando que se cumplan la legislación y la aplicación de políticas y presupuesto de la Unión Europea. Es el órgano ejecutor de las leyes, de decisiones que se debaten, acuerdan los órganos también, es la que representa a la Unión Europea en todos los países que se tienen relaciones diplomáticas, una suerte de ministro de Relaciones Exteriores supranacional. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Garantiza que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de las mismas maneras en cada uno de los países miembros. Garantizar que los países miembros e instituciones europeas cumplan con la legislación de la Unión Europea. A modo de Corte Suprema de Justicia, es el órgano judicial de la Unión Europea, compuesto por jueces y abogados representativos de cada país miembro. El tribunal solo atiende temas relacionados con la Unión Europea, por lo tanto no atiende otros miembros que no sean miembros de esta. Banco Central Europeo. Es la que gestiona el euro, mantener la estabilidad de los países y precios y dirigir la política económica y monetaria de la Unión Europea. A modo de Banco Central de Reserva, es el organismo que vela por la sincronía financiera dentro de cada país miembro, por lo cual se coordina con cada banco central de cada país. También quien establece la estrategia
de cooperación monetaria con otros países ajenos de la Unión Europea. Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo audita la legitimidad y regularidad de las entradas y salidas del presupuesto de la Unión Europea. Además, determina la buena gestión financiera. Está compuesto por un juez por cada Estado miembro y tiene su sede en Luxemburgo. Los miembros del tribunal son nombrados por el Consejo previa consulta al Parlamento Europeo por un periodo de 6 años que es renovable, y eligen a uno de ellos como presidente por un periodo de 3 años. Comprobar que los fondos de la Unión Europea se perciben y sean utilizados correctamente, como contribuir a mejorar la gestión financiera de la Unión Europea, son otras de las funciones del Tribunal de Cuentas Europeo. A modo de Corte de Cuentas, es la figura de auditoría que fiscaliza todo lo relativo a los ingresos y gastos de la Unión Europea. Igual que los otros órganos, debe coordinar con cada auditor de cada país miembro. Avances en materia de integración política, social y económica. La Unión Europea es uno de los mejores ejemplos cuando hablamos de procesos de integración. Si bien ha tenido momentos de crisis como el reciente Brexit, es indiscutible que la Unión Europea es un caso de éxito. Entre sus avances más importantes durante estos 60 años de fundación tenemos: integración política, política común de inmigración. Representa una de las políticas más importantes dentro del proceso de integración europeo. En 2008 se aprobó el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. En este, los países europeos se proponían encontrar una solución a los problemas que tenían los constantes flujos migratorios. Con la crisis migratoria en 2015, los estados europeos aplicaron medidas para mejorar estos flujos migratorios. Estas medidas han demostrado ser efectivas en cuanto al control del flujo migratorio. Mediante las estrechas relaciones que se tienen con países como Marruecos y Turquía, se ha logrado que las rutas del Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental sean menos utilizadas, por ende existe menos migración irregular. La Unión Europea cuenta con unas normas comunes para la tramitación de solicitudes de asilo. El Consejo adoptó en 2015 una decisión para reasentar a miles de solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia. Además, la Unión Europea también establece acuerdos de readmisión para el retorno de migrantes ilegales. Con la aplicación de estas medidas, la Unión Europea ha reducido los flujos migratorios irregulares al menos en un 90%. Política exterior. La Unión Europea ha conseguido colocarse como un actor protagónico en la sociedad internacional. El logro del diseño global de una política exterior común se trata de una innovación a la historia de las relaciones internacionales, dado que, por primera vez, un grupo de estados ha diseñado una política exterior común de alcance global, con cierta efectividad en el conjunto de la sociedad internacional, y en la que se plantea un modo alternativo de política global, y se convierte con ello en un actor civil de la sociedad internacional, con protagonismo creciente. La Unión Europea ha tomado como temas centrales en su política exterior en este mundo moderno los derechos humanos, la democracia, una economía de mercado, tratando así de expandir sus ideas y sus valores al mundo. Integración económica. La Unión Europea se ha mostrado interesada por conseguir una política comercial y de competencia eficiente. La dimensión económica es una de las más dominantes dentro del proceso de integración de la Unión Europea. Muchos países quieren seguir los pasos de esta, ya que en política comercial representa un gran ejemplo. Mercado interior. Podemos definirlo como un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizado. Por más de 10 años, esta medida ha impulsado la economía europea y ha mejorado la productividad dentro de la región, generando más empleos, ha contribuido a que el PIB de los países miembros de la Unión Europea crezca. Así los niveles de ingreso entre los países se van acercando. La zona del euro, una estrategia tomada con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos de la Unión Europea. La adopción de una moneda común representa sin dudas un avance para la Unión Europea, ya que
Esta trae consigo múltiples beneficios como reducir el coste de operaciones financieras, fortalece el rol de la Unión Europea a escala internacional y también hace que viajar dentro de Europa sea más fácil, haciendo de esto un gran beneficio para los europeos y para el turismo de cada país. Pese a que el crecimiento económico de los países dentro de la zona del euro es moderadamente lento, puesto que el año pasado tuvo un crecimiento del 2%, no podemos dudar que es un avance. Además, países como España y Francia lograron un mayor crecimiento. La institución a cargo de la política monetaria y prestaria es el Banco Central de Reserva. Integración social. En cuanto a la igualdad de género, se ha adoptado una legislación para todos los Estados miembros de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, con su Comisión Permanente sobre los Derechos de las Mujeres, siempre ha sido un firme defensor de la causa y cada año crea conciencia organizando diversos eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Existe una institución encargada de velar por este tema, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Si bien esta institución solo genera recomendaciones a los países miembros que no son vinculantes, es un gran avance dentro de la integración. Esta institución proporciona asistencia de acuerdo a la necesidad de cada país. Por otra parte, el Parlamento Europeo se ha presentado como uno de los actores más importantes en tanto a temas de género, ya que ha pedido a la Comisión que proponga medidas para lograr una reducción en la brecha salarial. Ha hecho llamados para cohesionar políticas de igualdad de género. En cuanto a inclusión social, el Parlamento propuso un conjunto de medidas para garantizar una transición sin problemas de la baja por enfermedad y para una mejor inclusión de personas con enfermedades crónicas y con discapacidad en el mercado laboral. Los eurodiputados también aprobaron la Ley Europea de Accesibilidad en 2019 para que muchos productos claves y de uso diario como los teléfonos móviles, los ordenadores o cajeros sean accesibles para todos los ancianos y todas las personas con discapacidad en la Unión Europea. La inclusión social es uno de los temas más importantes para la cohesión política dentro de la agenda de la Unión Europea. Entre los países con tasas más altas de inclusión social se encuentran Holanda, Irlanda, Bélgica, Francia y Alemania. Debemos destacar que en tanto a la calidad de vida, Europa cuenta con un lugar sobresaliente a nivel mundial. Sin embargo, existen muchas diferencias entre los países, pero eso es debido a que la Unión Europea en aspecto social cuenta con competencias limitadas. Las políticas sociales caen mayoritariamente en cada gobierno. Pero con los ejemplos dichos anteriormente, se ha demostrado que la Unión Europea está dando avances en cuanto a la integración social, adoptando medidas más comunes entre todos los estados que lleven a que en el futuro se mejoren y la integración social sea más real. A lo largo del tiempo, los desafíos de la Unión Europea han estado en constante cambio. En la actualidad, quien se encuentra a la cabeza del liderazgo de la Unión Europea es Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, cuyo cargo se destaca por ser el más alto funcionario ejecutivo de la Unión. Sin embargo, cuando este cargo fue ocupado por Jean-Claude Juncker, existieron dificultades para tratar temas como el del asilo dentro de la Unión Europea, lo cual determinó un colapso evidenciado por la crisis migratoria de 2015. Este escenario continúa siendo un desafío enorme para la administración actual, así como también el tema de la migración en general. Algunos puntos importantes respecto a este tema son fronteras y seguridad. Para la Comisión Europea es de suma importancia defender los límites exteriores de la Unión contra la migración ilegal y la delincuencia. Reubicación de los solicitantes de asilo. Existe descontento, ya que los procedimientos de ubicación de asilo se encuentran regulados por el Convenio de Dublín, el cual consiste en acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, donde se establece a qué estado le corresponde examinar una solicitud de asilo. Normalmente es aquel por el cual la persona ingresó a la Unión, lo cual es visto de manera injusta por los Estados miembros que se encuentran en las zonas fronterizas. Además de esto, Lynch destaca que una de las críticas más significativas a ese procedimiento es la dificultad de integración social de los refugiados, ya que no se facilita su inserción en la sociedad. Por otro lado, un desafío muy grande para la Unión Europea en la actualidad es el Estado de Derecho y la corrupción. Eso se evidencia en los siguientes casos. En cuanto al desafío sobre el Estado de Derecho, este se centra en Hungría y Polonia.
En ambos estados se reportaron deficiencias en el respeto al Estado de Derecho, como por ejemplo polémicas reformas al sistema judicial en las que se violenta la independencia del Poder Judicial, además de la puesta en riesgo de la libertad de expresión e información. Debido a esta situación, el Parlamento Europeo acordó aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa, el cual consiste en sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea, como los derechos humanos o el imperio de la ley, y puede implicar la pérdida de los derechos de voto al Consejo Europeo. De acuerdo a Anadolu Agency, solamente en Hungría se han investigado aspectos democráticos, así como casos de corrupción sistemática y mal uso de fondos de la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán rechaza las acusaciones e interpreta el procedimiento como una venganza motivada políticamente por oposición migratoria desde países no pertenecientes a la Unión Europea. En el caso de Polonia, la interferencia política en el sistema judicial puede eventualmente llevar a Polonia a salir de la Unión Europea porque su sistema legal ya no será compatible con los estándares europeos, advirtió recientemente la Corte Suprema de Polonia, lo cual se comienza a conocer como Polexit. Como resultado de dichas controversias, uno de los nuevos desafíos de la Unión Europea es la condicionalidad del Estado de Derecho. De acuerdo a la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto de 2021-2027, los fondos de la Unión Europea pueden ser suspendidos parcial o totalmente a los estados que violen el Estado de Derecho. Esta propuesta responde como una medida de presión para lograr que los estados respeten los valores y principios de la Unión Europea, ya que en el caso de Polonia y Hungría hubo cierta indiferencia por parte de ambos ante la medida de aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa. Otro desafío de la Unión Europea es el ambiente post-Brexit, el cual es un periodo de transición donde deben establecerse las nuevas relaciones entre ambas partes. Según Blasco, en este periodo de transición se deberá trabajar para negociar un acuerdo comercial que se antoja como una de las cuestiones más urgentes que el gobierno británico post-Brexit debe resolver. Lo que se busca es principalmente un acuerdo de libre comercio, lo cual permitiría que los bienes que provengan del Reino Unido circulen a través de la Unión Europea sin chequeos o cargos adicionales. Ahora bien, es importante mencionar un nuevo factor que está afectando a la Unión Europea y sin dudas representa un nuevo desafío. Europa se está viendo gravemente afectada por la crisis sanitaria del COVID-19, debido a la gran cantidad de decesos dentro de la región, así como las acciones de la Unión Europea en respuesta a esta situación. Entre los Estados miembros existe una promesa de unión. Sin embargo, mientras países como Italia y España se veían como los más afectados, llegando incluso a ser el epicentro de la pandemia a nivel mundial, no existieron respuestas por parte de la Unión Europea ante las constantes llamadas de auxilio. En un artículo publicado por Hispan TV, se hace mención respecto a que la Comisión Europea, que tiene un poder limitado sobre asuntos de salud de sus Estados miembros, detectó el peligro que escondía el virus en enero, pero no lanzó una alerta de urgencia real hasta marzo, lo cual condujo en una rápida y masiva propagación del virus. La falta de ayuda por parte de la Unión Europea ha generado malestar generalizado en ambos países, en donde incluso se han visto casos en los que las personas se muestran agradecidas con el personal médico enviado por Rusia y sin dudarlo expresan su descontento hacia la gestión de la Unión Europea. Además de esto, el nuevo desafío de la Unión Europea será restablecer la economía después de esta crisis. Gran parte de la población europea se encuentra confinada en sus hogares como medida para intentar controlar la crisis sanitaria actual, y no tardaron en aparecer las tendencias económicas negativas.
Potencias como Alemania y Francia están a punto de entrar en una recesión, en el cual años de crecimiento se verán destruidos en cuestión de meses. El impacto incluso es comparado con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y a medida que el tiempo de confinamiento continúa, la economía sigue decayendo. Es de gran importancia que la Unión Europea demuestre solidaridad hacia sus Estados miembros con el fin de mitigar los daños, quienes han solicitado la aprobación de coronabonos al Banco Central Europeo. Los coronabonos son una deuda conjunta emitida a los Estados miembros de la Unión Europea. Los fondos serían comunes y provendrían del Banco Europeo de Inversiones. Sería una deuda mutualizada, es decir, prestada colectivamente por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, países como Alemania, Holanda, Finlandia y Austria, a quienes llaman los cuatro frugales, muestran rechazo a esta petición, lo cual continúa representando un gran obstáculo para que la Unión Europea en general brinde una solución concreta.